Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Antes de iniciar el programa, quiero enviar mis más sinceras condolencias a la actriz Cordelia González, que perdió a su mamá este fin de semana. Mamá Corde, como todos le solíamos decir, una persona extraordinaria a la que vamos a extrañar mucho, pero que vamos a mantener en nuestros corazones por su excepcionalidad. Así que a Cordelia, a Malule, a todos sus amigos y familiares, a Alma Concepción también, que Mamá Corde era como una hermana para ella también, así que a todos pues nuestras más sinceras condolencias. Bueno, en el día de hoy vamos a estar conversando sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ya hoy hace 2 semanas del vil asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco y que ha generado toda esta ola de protestas a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, protestas en las que los ciudadanos norteamericanos que han acudido a ella fuera de todo temor del COVID, así es tanta la ira que se siente por este asesinato que no han cedido ni un solo paso en las 2 semanas que tenemos. Hay muchísimos datos interesantes de las cosas que han ocurrido allá, aparte de cómo la prensa norteamericana ha tenido que enfrentar todos estos hechos. Y de todas esas cosas vamos a estar conversando en la mañana de hoy. Así que me acompaña el abogado y periodista Eugenio Hopwood Dávila. Buenos días, Eugenio. Sí, Recuerden, buenos días, ahora sí, buenos días. de momento no te escuché y era que el micrófono estaba en mute. Sí, Y también al queridísimo amigo periodista Manolo Cos. Buenos días, Manolo. Muy buenos días a ti, a la radioaudiencia y a este panel exquisito con nuestro asesor legal por Exactamente. excelencia. Y nuestra productora Leila Cuevas. Buenos días a los tres. Bueno, han pasado 2 semanas, así que quiero que ustedes un poco, vamos a empezar hablando de cómo ustedes lo han visto, cómo les ha impactado. No creo que no es algo que eh, la reacción de la gente de forma tan masiva y de forma tan consistente, creo que es algo que no se veía en Estados Unidos en otras protestas, ¿verdad? Esto es un tema que lleva 400 años y que ha tenido muchísimas situaciones ocasionadas en Estados Unidos, pero en esta en particular, donde estamos viendo gente de todas las razas, creo que es una de las protestas más importantes en el tema racial. Pero bueno, ¿quién quiere comenzar? No hablen todos a la vez, por favor, uno primero. Eugenio. Bueno, vale, pues comenzamos. Eugenio. Sí, sobre todo, comenzando, ¿verdad? Con una valoración de la reacción, ¿verdad? Inicial, sobre todo, y en la forma en que esto desarrolló una masividad, ¿verdad? Tan grande y se regó como pólvora, como dicen, por todos los estados e incluso por todo el mundo. Es otra cosa interesante que una protesta, yo creo que es la primera vez que un asesinato, ¿verdad? Un hecho puntual como este, que es el asesinato de un individuo por un grupo de policías en una ciudad de los Estados Unidos o en una ciudad de cualquier lugar del mundo. Por primera vez arropa un movimiento de protesta que no solamente se da en todos los estados, sino que ocurre en ciudades en Europa y en Asia, protestando. O sea, que de lo comunitario prácticamente, que podríamos decir Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, esto pasó a ser un asunto global. Algo que es interesante porque muestra un poquito la idea de que cada vez más se materializa lo que llamaban aquellos teóricos de las comunicaciones la aldea global, donde de momento somos lo que pasa acá y lo que pasa en cualquier lugar del mundo, si consigue suficiente exposición y transmisión, de momento se entera todo el mundo, porque unos hechos tan impactantes como el asesinato
de Floyd y un hecho tan visualmente impactante y tan visualmente repugnante, ¿no? Como algo inescapable. Cualquier ser humano que ve eso tiene que retorcerse y ver como el abuso. Y abuso pues se queda como una palabra corta, ¿no? Pero es algo repulsivo, y entonces el impacto que tienen estas imágenes de un ciudadano torturado prácticamente en la calle, en el ojo público, grabado, socolor de la autoridad policial del Estado, ¿no? Dan la vuelta al mundo prácticamente. O sea, todo el mundo que tiene acceso a Internet, prácticamente, o a una televisora, ha visto esto, o sea, en Asia, en África, en todo el mundo. Así que no es de sorprender que inicialmente en todo el territorio nacional de Estados Unidos, pues esto tuviera una difusión y un impacto grandísimo. Ahora bien, sabemos que estas cosas habían pasado antes. El hecho de que fue tan dramático y tan impactante y tan abusivo, el juego inicial, simbólica y literalmente, empieza en la ciudad de Minneapolis, como sabemos. Allí empiezan las protestas y la ira de las personas, ¿no? El resentimiento, el coraje, ¿no? de la población causó una explosión que, más allá de tirarse la gente a protestar, pues como sabemos, se le pegó fuego hasta el cuartel de la policía. Esto es casi equivalente como salir todo el mundo y quemar, no digo yo, el cuartel de Atorrey Oeste, el cuartel general de Atorrey. Es como y es que, desde luego, y es que no tan solo el video, Eugenio, también tenemos que ver lo que se escuchó. O sea, él está diciendo todo ese audio tiempo, y video, audio y video. No puedo, todo era espantoso, ¿no? O sea, no puedo respirar, llama a su mamá, y eso es una cosa, o sea, realmente conmovedora. Manolo. Sí, a diferencia de por ejemplo, Rodney King, uno vio la paliza que le estaban dando, pero no se escuchaba. Ya en este caso, pues ya pudimos ver y escuchar lo que estaba pasando. Y es la introducción, y es el impacto, el primer gran impacto, yo creo, como dice Eugenio, a nivel global, de lo que puede hacer un teléfono celular. O sea, esto se grabó en un teléfono celular y de ahí salta a las redes sociales y las redes sociales al mundo. Nos trae dos cosas. Una, ese instrumento que ha transformado la forma en que se comunican las cosas y las cosas que se están comunicando a través de las cámaras de video de los celulares. Y lo que no estábamos viendo antes de tener los celulares. O sea, si no es porque hay ese acceso a los celulares de hace, en términos de cámara y esto, de hace 6, 7 años no había esa definición, esa calidad de poder tomar audio y video. ¿Qué estaba pasando hace 5 años? Esto también se toma de día. ¿Qué está sucediendo de noche cuando son intervenidas la gente, ¿no? Que hay menos cámaras en la calle, las cámaras no capturan con definición lo que estaba aconteciendo. De manera que una cosa es un retrato de lo que no se ve realmente. Yo creo que es la gran protesta, ¿no? Lo que no se ve es que no es solamente que estén asfixiando a una persona a plena luz del día en una calle de una ciudad, sino que lo que no se ve es que eso se repite muchas veces. Yo creo que la masividad y la furia con que se reacciona es reaccionando a que no solamente a la muerte de George Floyd, sino a la muerte de los cientos de George Floyd, probablemente por la reacción de la policía, que después quiero hablar de eso, ¿no? Que ese es el otro problema que se destapa. O sea, hay un descontrol policíaco en los Estados Unidos. Están fuera, muchos de sus departamentos están fuera de control. En Puerto Rico, dirían puertorriqueños, al garete. Están al garete, y entonces lo cómico es que aquí por menos que eso, por su conducta abusadora,
las autoridades federales impusieron un monitor a la policía y le impusieron una reforma. Entonces yo decía, oye, que lo que hay que poner la reforma a la policía americana, porque o sea, todos esos departamentos andan sueltos como gavetes, pero me recuerda, y me recordó a Leila, porque Leila fue una de las víctimas durante la huelga de la telefónica. Hoy pasan unos visuales de unas patrullas de policía pasando por donde viven caminando muchachos que no caminaban hacia la manifestación y le pasan y los rocean con pepper spray. Y yo recuerdo que eso también le pasó a Leila, si no mal me equivoco, durante la huelga de la telefónica que ella estaba cubriendo, que le zumbaron pepper spray así sin provocación alguna, ni que estuviera ocurriendo un motín ni nada. Lo que quiero decir es que se destapan cosas que no se estaban viendo, y también se refleja un problema serio, un problema a profundidad, o yo diría 2 problemas profundos importantes. La cicatriz de la esclavitud no ha sanado en Estados Unidos. El manejo policíaco de situaciones está totalmente fuera de control. Bueno, es que no se ha hecho nada para sanar, no se ha hecho nada para sanar eso, Leila, sino todo lo contrario. Se le ha añadido leña al fuego por años y años, por siglos, porque tenemos 400 años con esta historia. Leila. Sí, es cierto. Manolo trae una cosa que se ha estado discutiendo también entre las montones de cosas que ha provocado debate en Estados Unidos, y una es que ha demostrado que hay que ha sido un fracaso las reformas policíacas que se ordenaron bajo la administración de Obama, que es por lo que también se hace una reforma de la policía en Puerto Rico. Fue bajo ese marco, ¿verdad?, legal que se creó, y esas directrices al Departamento de Justicia. Y entonces ahora se está discutiendo que eso no ha servido de nada, porque entre otras razones no hay un estándar nacional para el adiestramiento de las fuerzas policíacas, que son muchas, ¿verdad? No es solamente las policías estatales, son distintos niveles policíacos, y cada estado prácticamente puede adiestrar de acuerdo a sus propios estándares, y no hay ninguna exigencia de un currículo uniforme entre una y otra. Y entonces otro asunto también que me parece significativo, como señalan, el elemento de las cámaras y los teléfonos celulares, pues es lo que ha hecho esto más presente en la opinión pública, y contrario a Rodney King, pues ahora hay millones de cámaras, y las redes sociales pues lo magnifican, y esto ha permitido también que la gente vea y reconozca que existe un patrón, que no es solamente George Floyd, es que han habido muchos George Floyds, y se ha encontrado que ha habido muchos negros muertos por ese mismo movimiento, ese torniquete, o como se le quiera llamar, de ponerle la rodilla en el cuello. No es un elemento fortuito, evidentemente hay un patrón. Y aparte de eso, el elemento que también está presente, y es la presencia de los supremacistas blancos en las fuerzas policíacas, que demuestra desde hace tiempo, pero no ha estado en la discusión pública, que todos estos grupos que son variados, neonazis y todos los demás, se han entrado a las fuerzas policíacas adrede, y también están tomando la justicia en las manos. Lo que espanta del crimen de Floyd es que uno piensa cuántos más habrán muerto sin que esto haya trascendido. ¿Cuántas veces este hombre u otros hombres han hecho esto con evidente intención de matarlo? Porque es que nadie puede creer que tú estés 8 minutos arrodillado encima del cuello de una persona sin que eso sea premeditado. Así que bueno, nada, lo dejo ahí porque se nos acaba el tiempo. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hoy me acompaña el abogado y periodista Eugenio Hopgood Dávila.
el periodista Manolo Cos y la periodista y productora de este programa, Leila Andreu, y estamos conversando sobre la crisis que enfrenta a Estados Unidos en el tema de racismo, que por fin se ve que hay una apertura a una discusión mayor y que además son unas protestas masivas que incluyen no tan solo a los negros, que incluyen a los blancos, a los latinos, a los asiáticos, a todo tipo de personas. Así que realmente se ve que hay un cambio en la ideología en términos de lo que es el racismo en Estados Unidos y un afán con mucha fuerza de combatirlo a toda costa. Eugenio. Sí, ahorita decíamos que sobre el descontrol, estábamos enfocando un poco como descontrol de parte de las policías, del Departamento de las Policías en los Estados Unidos particularmente, en términos del abuso y el uso de la fuerza excesiva, etcétera. Pero yo propongo lo siguiente, en la manera que lo veo, más que descontrol, es un sistema. Es parte de la forma estándar de operar, la que es abusiva. No es cuando se salen de las reglas que ellos entienden válidas, es que aún operando dentro de las reglas que ellos consideran válidas o cercanas al estándar válido, ya te están agrediendo, ya te están matando. Y ya aparece alguien que justifica esa muerte. O sea, eso es todavía peor, porque una cosa es decir que, mira, que los guardias aquellos se salieron de control y se volvieron locos y mataron a una persona, o les entró la ira y mataron a una persona. Es que lo que pasa es que los estándares mismos y las formas de aplicar esos estándares sistemáticamente son violentos, son excesivamente violentos y tienen la característica de que son desproporcionadamente aplicados a los ciudadanos de raza negra, a las minorías, a los latinos, a los boricuas, ¿no? Todo ese ciudadano de las minorías étnicas y raciales, y muy particularmente los negros y los latinos en segundo lugar prácticamente, reciben el peso de esa violencia, porque es una violencia sistemática. Los estándares de uso de la fuerza en la policía, como decía Leila, son bien variantes, porque allí la fuerza principal es la policía de la ciudad, es como si fueran las policías municipales. Eso que estuvo ahí no era la policía del estado de Minnesota, era de Minneapolis. Y te vas a otra ciudad y tienes otros donde pueden tener algunas variantes ahí de sus reglas también. Pero hay una ideología común, y la ideología común es que el guardia tiene la razón y que el guardia puede aplicar la fuerza prácticamente que ellos entiendan necesaria. Quien va a juzgar después de eso va a ser la misma administrativo de la policía o fiscales, que rápidamente la tendencia es ir a tirarle la toalla. Y que se logran convicciones, seguro. Y no se logra nada, son aliados normalmente de los policías, y entonces le dan todo el beneficio de la duda constantemente. Entonces hay prácticamente, yo te diría, el sistema que crea estos abusos sistemáticos, como el que hemos visto, ¿verdad? Que no es una excepción, simplemente esto que se cogió de una forma tan dramática, pero estos abusos sistemáticos se compone la policía, los reglamentos de la policía que le permiten excesiva fuerza y se la permiten. La prensa en Estados Unidos, para la prensa de Estados Unidos, que esto ha cambiado un poco con este caso, se han visto algunas pequeñas variantes, pero de ordinario, la prensa en Estados Unidos, el guardia tenía la razón, el ciudadano se excedió, a menos que no lo agarres ahí en el video y que se vea clarísimamente, eso es que el guardia cumplió su deber. Entonces, y asimismo las otras, ¿cómo se llama? Los políticos van a salir, ¿no? Sí, hay una glorificación del poder policial, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, tú recuerdas cuando en Ferguson, ¿verdad? Los motines que hubo en Ferguson, las protestas, hace apenas un par de años. Hace par de años, en cuanto a la protesta pacífica, devino en que rompieron una vitrina, la primera vitrina que rompieron, una cosa como lo que pasó aquí en Viejo San Juan.
la primera vitrina que rompieron, el primer escombro que le pegaron un poquito de fuego, alguien que tiró una piedra. Mira, inmediatamente CNN, el otro, CBS, las grandes cadenas cambiaron el discurso y de momento las grandes protestas eran los criminales que hay que acabar con ellos y la policía ahí entonces de momento está justificada a tirarle gas a todo el mundo que se aparezca por cuadras a la redonda, pegarle macanazos a quien sea, si hay que pegarle un tiro o muchos se pegan y todo eso queda más o menos en un manto de justificación porque han tenido la osadía, ¿no? de ponerse un poco violento la gente, entonces hay que acabar con todo el mundo. Es algo sistemático y la población negra es la que lleva la peor parte y la latina también. Y ahora mismo dentro de todo lo que es ese video y toda esa evidencia tan contundente, todavía hay quien dice que no hay certeza de que pueda haber una convicción. Hay dudas, ¿no? De cómo se va a agenciar la cosa para que no haya una convicción. Y es bien tímida la acusación que se hizo. Es bien tímida la acusación que se hizo. Yo personalmente he estado trabajando, ¿verdad?, en análisis de esos asuntos y coincido con otros comentaristas con más, ¿verdad?, con más conocimiento del derecho penal, donde eso debió ser una acusación de primer grado. Y no solo eso, el gobierno federal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y esto es una cosa que mediáticamente no se ha visto esa crítica o se ha visto muy poco, tiene todas las facultades ahora mismo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de erradicar cargos por violación a los derechos civiles con resultado de muerte, ¿no? Y ese cargo puede llevar hasta prisión perpetua, hasta pena de muerte puede llevar. Pero imagínate, Trump no va a ser que va a dar luz verde para que se haga eso. Y entonces, eso es un caso federal. Los federales no han dicho nada. Todo es allá Minnesota. Y los medios, no, allá Minnesota, que bregue. Es que es un largo camino que recorrer. Es un largo camino, pero en otras ocasiones, pues, lo imponen de otra forma. Seguro. Por eso es que es tan obvio lo que está ocurriendo. Manolo. Sí, es que... ¿Me escucha? Ahora tengo dudas. Ok. Te escucho. Yo lo primero que quiero decir es que recién vi un documental que recomiendo para poder entender mejor toda esta situación que se llama Enmienda 13 o The 13th Amendment, que es la enmienda de la abolición de la esclavitud. Es un documental extraordinario, está en Netflix, lo recomiendo porque arroja mucha luz para entender qué es lo que está aconteciendo y verlo como un hilo histórico, o sea, no como eventos sueltos en Ferguson, en Detroit en los 60 y ahora en Minneapolis, sino como hay un hilo histórico amarrado a la esclavitud en Estados Unidos, que por eso decía que es una herida que supura, ¿no? Ese problema del racismo en Estados Unidos no han podido cerrar, no han pasado la página, está latente, es permanente. Pero es que es un asunto cultural, Manolo, es un asunto cultural, ese es el problema, y asuntos culturales son realmente muy difíciles de resolver, porque yo entiendo que tiene que ver con cómo se asumen los negros ellos mismos, ¿verdad? Y cómo los blancos entienden cómo desaprender el racismo, y esas cosas no ocurren. Y cuando tú tienes, y estás escuchando todos estos días, estas 2 semanas, cuando entrevistan negros en Estados Unidos, ¿qué es lo que dicen todos? ¿Qué es lo que verbalizan? Yo tengo miedo a salir de mi casa. Viven con horror. Y entonces, ¿cómo tú puedes? Es un asunto que realmente no es fácil. No es fácil. Eso resolver. Es que yo recuerdo cuando el alcalde de Nueva York, Mayor de Blasio, dijo que está casado con una afroamericana y su hijo es mulato, que en los estándares americanos son negros. Y Blasio recuerdo que dijo que él tenía miedo a veces de cuando su hijo llegaba tarde a la casa, que no fuera a pararlo a los policías, porque él tenía miedo de que su hijo le hicieran daño. La policía de Nueva York, de Finest, de la ciudad, le cayeron arriba como bombero y tuvo que retractarse y hasta pedir perdón. Pero es algo que todos lo saben. Es que esto también es una verdad compartida, y eso es parte del problema. Tuvo que pedir perdón en vez de decirle no voy a pedir perdón nada, porque la realidad es esta y vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Leila. Sí, tengo que traer un elemento, y es que yo aprendí lo que era el racismo
cuando nosotros, mi familia, nos mudamos temporariamente a Nueva York. Mira, eso es un cuento largo, Leila. No es largo. Tengo que hacer una pausa. Pero tienes razón, sí. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. Regreso contigo. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos la conversación con el licenciado Eugenio Hopgood Dávila, también periodista, Manolo Cos, colega periodista, y Leila Andreu, periodista y productora de este programa. Bueno, Leila, yo te interrumpí el cuento del racismo porque presumía que es un cuento largo. Dale. Nada, no es tan largo. Podría ser más largo, pero no lo voy a hacer largo. Lo que quería decir es que nosotros vivimos en Nueva York en el año 71, 72, en medio de unos momentos históricos que se estaban viviendo con todas las protestas en contra de la guerra de Vietnam, el surgimiento de los Black Panthers, montones de cosas, incluyendo que la organización de los puertorriqueños allá en el barrio, etcétera. Y yo recuerdo que yo era niña, que yo nunca había vivido el racismo, nadie me lo enseñó y tampoco lo había experimentado en mi escuela en Puerto Rico, pero lo aprendí de la peor manera estudiando en la escuela pública en Nueva York y me costó trabajo entenderlo, porque es bien difícil para uno ese tipo de crimen tan brutal y tan crudo, y las rencillas que había entre los negros, los puertorriqueños, los italianos, los judíos, etcétera, ¿no? Que son todos los problemas de las minorías, pero yo he visto comentarios de puertorriqueños de la diáspora en este momento que no han experimentado en algunos sectores alegan que no han experimentado racismo o discrimen de parte de los norteamericanos, pero entiendo yo que viven un poco desconectados, porque el problema es que ya hay una cultura general en Estados Unidos de los negros que se entienden y cuáles son sus desventajas. Por eso hacen chistes de que el delito que comete es ser negro. O sea, guiar un negro por la noche conduciendo un vehículo, la policía lo va a detener y lo va a asumir que es culpable. Y así sucesivamente, la actitud, la gente vive con eso diariamente, pero en esta coyuntura, esta crisis social se da en medio de una pandemia después que todos hemos estado encerrados y la gente ha perdido sus modos de ganarse la vida. Así que ahí tú tienes que la gente que ya de por sí son pobres, porque los negros ganan una 10ª parte del salario que gana un blanco en Estados Unidos, que eso es dramático. Las poblaciones latinas además ganan menos que los negros en Estados Unidos. Entonces tú tienes un periodo bien prolongado de encierro donde la gente no está ganando, está de por sí ya los pobres tienen beneficencia social y esto es todavía peor. Las filas las hemos visto en la televisión de carros para buscar comida, desde gente clase media hasta toda clase de americanos. Entonces todos esos elementos se juntan en ese caldero hirviendo y tarde o temprano iban a explotar, agravados por obviamente las medidas de Trump y sus manifestaciones, que cada vez que abre la boca le echa más leña al fuego. Y eso no se resuelve en un día, ni con una campaña, ni con una reforma. Están pidiendo compensación por la esclavitud para invertir ese dinero en la familia y en el desarrollo de las familias afroamericanas. Están pidiendo cambiar, no reformar, e implosionar las fuerzas policíacas, la policía, cambiar totalmente la estructura y el esquema para que tenga una base comunitaria en lugar de que sean las fuerzas en efecto de represión del Estado. Así que se están planteando unas cosas que son revolucionarias en cierto sentido, que dependiendo de la consistencia y la insistencia de las manifestaciones podrían de verdad cambiar el curso de la historia, inclusive de las elecciones, ¿verdad? Vamos a ver, de noviembre. Que tú mencionas a Trump, ha sido interesante cómo él ha convertido el área de la Casa Blanca en un fuerte. Cada día tiene más vallas, más verjas, ¿verdad? A mí es preocupante porque no pienso que sea exactamente que tenga temor.
pienso que trae algo entre manos. Manolo. Yo quería mencionarte cómo ese sistema, como dice Leila, no acepta ya cambios menores, parches, ¿no? Una enmienda aquí, una enmienda allá. Tiene que haber una reestructuración grande del sistema de justicia en Estados Unidos, incluyendo a su brazo armado, que es la policía, y la militarización de la policía. Es también, como tú decías, un asunto cultural, no solamente el racismo, sino el militarismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, ese nacionalismo militarista que se endiosa a cualquier soldado raso por ahí, la gente auténticamente le dice thank you for serving, en todas partes paran, ven a alguien con uniforme y le dan las gracias por servir, por ser soldado, ¿no? Esa glorificación de lo militar. Pero también es eso es por lo de Vietnam. Eso es no solamente para lo de Vietnam. Repetir el error de Vietnam, que nunca le reconocieron su servicio a los veteranos, ¿no? Y no, por eso viene de la Segunda Guerra Mundial. Eso viene de la Segunda Guerra Mundial. Es un país orientado bueno, no salen de una guerra y ya están en otra. Son muchas generaciones corridas de soldados sirviendo, y el endiosamiento, ¿no? De que un juego de pelota, o sea, la cosa más normal del mundo, un domingo, un juego de pelota es inaugurado por las tropas, y los aviones militares vuelan y las tropas pasan los colors, las banderas, ¿no? Es todo una glorificación de la militar. Entonces, eso aterriza en una policía que la han militarizado porque no se visten de policía. Entonces, se arman como si fueran a un asalto a un espacio terrorista en algún desierto del Medio Oriente, tú sabes, y están vestidos así. Y es eso, es que se percola toda esa cultura militarista en Estados Unidos que es difícil de rearmar con parchitos aquí. Bueno, por ejemplo, lo que mencionaba, creo que Delvis, a un crew de noticias de la televisión australiana los hartaron a palo, los sacaron del parque Jefferson cuando... que estaba sentado con su cámara en mano. ¿Tú sabes quién era? No vio venir al policía porque era una columna, ¿no? Exacto. Y entonces ahí el policía le rasparon con el escudo. Pero lo interesante, a mí lo que me sacudió fue que esa es la policía de parques. Es parque y la policía de parques andaba vestida como si fueran a asaltar un búnker terrorista. Esos son guardias de parque. Entonces tú dices, pero ¿qué hacen los guardias de parque arremetiendo contra la gente con escudos, cascos, batones? Es absurdo a lo que han llegado. Y ese es un elemento que van a tener que no acepta reformas. Tienen que reestructurarlo realmente. Yo quiero que en el próximo segmento no se nos escape, porque ya me tengo que ir a la pausa, que no se nos escape hablar sobre el photo opportunity de Trump frente a la iglesia con la Biblia en la mano, porque eso en términos periodísticos es muy interesante para comentarlo. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Se nos ha ido el tiempo bien rápido. Estamos en el último segmento. Cuando uno está hablando de estos temas, ¿verdad?, que son tan intensos, el tiempo vuela. Les decía yo en el segmento anterior que quería ver su punto de vista periodístico de ustedes tres, de esto que hace Trump, que decide hacerse esa fotografía y para eso manda todavía al día de hoy no se sabe quién dio la orden. Es como, ¿quién mató al comendador Fuente Ovejuna, señor? Fue una orden que dio todo el mundo, pero ahora no aparece quién asuma la responsabilidad. ¿Qué opinan ustedes de esta foto oportunidad de Trump con Biblia en mano, de la cual no citó nada, sino simplemente se paró ahí? Bueno, si me permiten, eso fue un momento bien importante, ¿verdad? En la coyuntura de lo que estaba ocurriendo. Recordemos que habían habido 2 noches corridas de motines y de protestas bien fuertes en la propia Washington D.C. Y saqueos. Y de todo, sí. Entonces, protestas pacíficas, por otro lado saqueos, o sea, la cosa estaba poniéndose color de hormiga brava, digamos, para efectos del Estado manejar la situación. Y entonces, eso estaba, las protestas estaban cerca de la Casa Blanca.
fue tanto al nivel en el Parque Lafayette, fue tanto la preocupación que les entró que me metieron a Trump en un búnker subterráneo a prueba de bombas y de aviones suicidas y cosas. Pero que después tú lo trataron de lo negar. que hacía era inspeccionando, Ave María, un genio. ¿Quién estaba inspeccionando? Entonces, qué barbaridad. Entonces Trump, que es un tipo que lo compré. Trump, que es un tipo que no usa mascarillas frente a las cámaras, porque la imagen de macho, de que no le puede tener miedo ni ser vulnerable a nada, pues él no puede mostrar que temor ante el COVID, pero entonces se metió debajo de una cama en un búnker y alguien filtró esa información y después la estaban, como tú dices, negando, ¿verdad? Pues ante esa situación, creo que apagaron todas las luces de la Casa Blanca, reforzaron inmediatamente, ya tú sabes, la seguridad. Ante esta situación donde él se sintió como que lo tocaban, se le acercaban, ¿no? Porque es como sentir como que te hacen un cerco a tu palacio. Y ellos no están acostumbrados a eso para nada, ¿no? El presidente de Estados Unidos normalmente está fuera de ese tipo de presión tan directa, aunque estuvieran ahí a bastantes metros de distancia, pero no está acostumbrado, y ante todo lo que estaba ocurriendo en el país, yo entiendo que ellos deciden hacer, Trump decide, ¿verdad? Y sus asesores, sus peores y más cercanos asesores, deciden tomar unas cartas dramáticas. Entre eso estuvo la movilización de las fuerzas regulares para Washington D.C. de inmediatamente, que sí las desplegaron allí. La orden de una represión violenta por todo Washington D.C., aparte de lo que estaban haciendo por todo el país, y el gran gesto mediático para mostrar que estás en control del terreno. Fíjate que eso fue esa oportunidad mediática de tratarse con la Biblia. Eso fue un gesto típico de guerra. Eso es un típico de guerra. Cuando el principal general o el presidente del país lo llevan y lo caminan por el territorio que estaba haciendo de combate apenas unos días antes o unos momentos antes. Los reyes hacían eso también. Exacto, es un gesto bien antiguo. Es la señal de que estamos en control, estamos en victoria, hemos matado a los enemigos y este territorio lo estamos controlando, y tanto así que nuestro presidente va y camina tranquilamente. Entonces, claro, después que tiraron gases lacrimógenos y le metieron palos a todo el mundo para sacarlo, ¿no? Pero es ese gesto triunfal, ¿no? De que, mira, Trump está triunfante para él proyectarse ante su gente, sobre todo, ¿verdad? Donde el rey que se impone, ¿no? Que no se dejó conquistar, que trataron de brincarle al palacio y él los dominó. Y entonces están allá afuera. Todo lo que se veían alrededor en ese caso eran guardias nacionales principalmente, pero todos militarizados, con camuflaje. O sea, él estaba con tropas. Para colmo, lleva a su staff más cercano, incluyendo al secretario de Defensa, Esper, al asesor de Seguridad Nacional, que son personas que generalmente operan en términos de las guerras globales, ¿no? Y las guerras imperiales que ellos hacen. No tienen que ver nada con un escenario doméstico. Nada con eso. O sea, que él estaba recalcando la cuestión de que, mira, aquí nos montaron una guerra y nosotros estamos ganando. Y entonces sale él, para colmo, a irse a la iglesia, a agarrar la Biblia, como para decir, mira, mi ejército más cercano, mi sector de población, corazón del rollo que me apoya, es el sector fundamentalista, el sector del Southern Belt, del Bible Belt, ¿verdad? Así que vamos todos nosotros a upar juntos. Vamos los cristianos a matar los moros, si hay que matarlos, ¿verdad? Vamos a sacar a toda esta gente de acá. Pero no creo que haya... Y nosotros nos reafirmamos que estamos en victoria y Cristo está con nosotros y vamos para adelante. Todo ese tipo de mensaje es una cosa que después el secretario de Defensa empezó a regular y a echarse para atrás cuando que fue Esper, que de hecho Esper es el primero que se sale de la foto, vamos a decir, ¿verdad? Que dice, sí, no, esto es de otra manera. Pero ya estamos empezando a ver un poquito de efecto dominó, porque detrás de él viene Mattis, ¿verdad? Que era el anterior secretario de la Defensa, que hace estas acciones demoledoras contra el uso de la fuerza de Trump a los norteamericanos, porque de eso se trata, de tratar de apabullar a los norteamericanos que tienen el derecho a protestar por la Constitución de Estados Unidos. Claro, y después de eso, pues Lisa Murkowski, después otros más de la Defensa, así que no le ha funcionado tanto a Trump el asunto de la tuvo un efecto que le demueran. Realmente. Pero hay que destacar que Trump sigue el manual de Goebbels. Él no le importa, él habla para las gradas, para su gente,
Él está muy consciente de la imagen y él habla para azuzar a su gente, para provocar crisis en los estados que están gobernados por el gobernador es demócrata, como cuando hizo el llamado en medio de la pandemia a reclamar los espacios, cuando había toque de queda por la pandemia. Y entonces ese asunto de la Biblia es un mensaje para esos fundamentalistas religiosos que están con él. Y el problema es que toda esa gente es incondicional, se traga el cuento, y esa base que tiene él de esos norteamericanos no cambia según las encuestas. Él mantiene esa gente y él entonces muy astutamente, porque no es que es a lo loco las cosas que él hace, aunque lo parezcan, él está manteniendo a esa gente firme con él cada vez que hace ese tipo de gestos. Para nosotros es indignante, para los católicos fue blasfémico e indignante para muchos cristianos, pero para su estrategia electoral funciona. Habrá que ver qué va a pasar con todo esto, Manolo. Sí, yo creo que está jugando a lo que ya le resultó, o sea, la polarización, la búsqueda de la polarización, moviliza gente, saca gente a votar. En Estados Unidos lo cómico es que no es cuáles votan por tú, sino cuántos, ¿no? Si vota tan poca gente en las elecciones también, que quien saque más gente a votar, ese es el que gana. Y la gente que sigue a Trump se moviliza cuando se polarizan las situaciones, que fue lo que él hizo durante la campaña electoral anterior, polarizar, y entonces movilizar su gente. Y yo creo que eso él dijo, bueno, si ya me resultó una vez, vamos a seguir intentándolo, ¿no? Vamos a polarizar. Por eso esas frases de él que uno dice, pero que se habrá vuelto loco el señor porque son incendiarias. O sea, es como empujar. Pero le funcionan entre los de él. Pero le ha funcionado eso, moviliza a su gente. Eso, bueno, uno lo ve hasta en las redes sociales, puertorriqueños y puertorriqueñas que con Trump. Pero ahora hay en estados donde él ganó abrumadoramente, que las encuestas dicen que no está tan abrumadoramente, ¿verdad? Bueno, porque a la polarización, en este caso, esto lo comentaba con nuestro amigo José Delgado, que hablábamos siempre, por lo menos una vez en semana nos comunicamos, decía que esa polarización en esta vez puede operar en contra, ¿no?, de movilizar el voto negro, afroamericano, y entonces ahí se nivelan las cosas, ¿no? La polarización no necesariamente le va a resultar en esta ocasión. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Ya van 2 semanas de la muerte de George Floyd. Se mantienen estas protestas de forma consistente y con mucha fuerza. Así que el tema del racismo estará sobre la mesa durante mucho tiempo más. Y esperemos que realmente haya cambios radicales y que culturalmente se vean transformaciones. Muchas gracias por haber estado conmigo en la mañana de hoy. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por escucharnos. Que tengan un buen día y sobre todo mucha paz.